Asomarse a un río es contemplar el tiempo en el fluir del agua, remontarse a sus fuentes, bogar con los remos de la imaginación hasta su desembocadura, donde se pierde para fundirse con el mar. Mirar un río es meditar sobre la vida y evocar nuestra fugacidad con el griego Heráclito y nuestro vaciamiento en las coplas de Jorge Manrique. Así de extasiado me quedé al volver a contemplar mi río desde el puente árabe de Alcántara, tras regresar a Toledo después de tantos años. Qué inocente y travieso era yo a los 14 años, cuando lo dejé, y qué ajeno a cuanto me esperaba en la vida en aquella memorable fecha. Sin embargo, el meandro del Tajo sigue abrazando a la ciudad imperial como si no hubiera pasado el tiempo, como si, indiferente, no advirtiera mi actual mirada, más vieja, más cansada. Al echar la vista atrás sobre todo, me preguntaba una y otra vez, ¿puede el biógrafo plasmar el alma secreta de su personaje? Incluso, como es mi caso, cuando desde niño lo traté, veneré, amé y seguí intensamente, ¿puede un hombre conocer cabalmente a otro hombre? Según mi experiencia, sus hechos externos, sus escritos más íntimos, la colección de sus cartas, sus obras, permiten sin duda aproximarnos a él. Pero, ¿quién entra a fondo en el misterio de un alma, los recovecos recónditos de una vida, sus horas de soledad y sufrimiento, duda y miedo, el vacío o la plenitud de una existencia? ¿Quién puede trasladar al papel uno solo de sus sentimientos de amor, búsqueda y encuentro? Sobre todo, cuando, como es mi caso, se trata de escribir la vida de un conductor de almas, un fundador, un padre, e incluso un místico que ha buceado en el misterio y saltado hasta los arcanos infinitos. Estas y otras preguntas me hacía yo ante las piedras doradas y el fluir de las límpidas aguas del río Tajo al regresar a mi natal Toledo. Todo parecía nuevo y distinto. Cuántos años vividos, experiencias almacenadas, viajes y encuentros que han marcado en mi rostro surcos de existencia desde entonces. Apenas iba a cumplir los 14 años cuando estaba abandonando este mundo la bellísima emperatriz Isabel de Portugal. Nadie quería creérselo. Rubia, delgada, etérea como un querubín, parecía incorruptible. Corría el año de 1539, y junto a mi madre a codazos esperábamos la comitiva del populacho, que desde antes del amanecer se agolpaba en las calles adyacentes para asistir a la salida del túmulo. Un temblor de ángeles silenciosos embriagaría, imagino yo, el palacio de Fuensalida cuando doña Leonor, la esposa de Francisco de Borja, duque de Gandía y marqués de Llombay, untó el cadáver de ungüentos y perfumes y lo amortajó con el hábito franciscano. Isabel había pedido que sólo ella, su amiga portuguesa de la infancia y camarera mayor, tocara su cuerpo muerto. De acuerdo con sus últimas voluntades, la emperatriz no fue embalsamada. A las 3 de la tarde, entre miradas de curiosos, dejaba el palacio su féretro ante los ojos atónitos del pueblo de Toledo, mientras el cardenal, el corregidor y el ayuntamiento esperaban su llegada en la plaza del Conde. 32 grandes de España sacaron el ataúd a hombros junto a los mayordomos de la pareja imperial y los duques de Gandía, y se lo entregaron al corregidor. El catafalco de plomo encerrado en caja de madera, que iba cubierto de un paño negro con una cruz de terciopelo morado, fue conducido en procesión hasta este mismo puente de Alcántara. Pasaron frente a Santo Tomé y San Salvador, bajaron por Trinidad y 4 calles. El Tajo impregnaba de húmedo silencio un atardecer de mayo ungido de tristeza. Todos los estamentos, según me describía mi madre señalándolos con el dedo, iban representados en aquel mudo cortejo. Cabildo, cofradías, capellanes mozárabes, curas, beneficiados, órdenes y conventos. El marcial paso de la guardia del emperador custodiaba el cadáver junto a los pajes del príncipe, que iban con hachas encendidas, con los maceros y las cruces de guía del cardenal y el emperador.
Tras los restos iba Valdés, el capellán de la emperatriz, obispo electo de León. Le seguía el príncipe Felipe y a su lado el cardenal Tavera, visiblemente afectados. Asomarse a un río es contemplar el tiempo en el fluir del agua, remontarse a sus fuentes, bogar con los remos de la imaginación hasta su desembocadura, donde se pierde para fundirse con el mar. Mirar un río es meditar sobre la vida y evocar nuestra fugacidad con el griego Heráclito y nuestro vaciamiento en las coplas de Jorge Manrique. Así de extasiado me quedé al volver a contemplar mi río desde el puente árabe de Alcántara, tras regresar a Toledo después de tantos años. Qué inocente y travieso era yo a los 14 años, cuando lo dejé, y qué ajeno a cuanto me esperaba en la vida en aquella memorable fecha. Sin embargo, el meandro del Tajo sigue abrazando a la ciudad imperial como si no hubiera pasado el tiempo, como si, indiferente, no advirtiera mi actual mirada, más vieja, más cansada. Al echar la vista atrás sobre todo, me preguntaba una y otra vez, ¿puede el biógrafo plasmar el alma secreta de su personaje? Incluso, como es mi caso, cuando desde niño lo traté, veneré, amé y seguí intensamente, ¿puede un hombre conocer cabalmente a otro hombre? Según mi experiencia, sus hechos externos, sus escritos más íntimos, la colección de sus cartas, sus obras, permiten sin duda aproximarnos a él. Pero, ¿quién entra a fondo en el misterio de un alma, los recovecos recónditos de una vida, sus horas de soledad y sufrimiento, duda y miedo, el vacío o la plenitud de una existencia? ¿Quién puede trasladar al papel uno solo de sus sentimientos de amor, búsqueda y encuentro? Sobre todo, cuando, como es mi caso, se trata de escribir la vida de un conductor de almas, un fundador, un padre, e incluso un místico que ha buceado en el misterio y saltado hasta los arcanos infinitos. Estas y otras preguntas me hacía yo ante las piedras doradas y el fluir de las límpidas aguas del río Tajo al regresar a mi natal Toledo. Todo parecía nuevo y distinto. Cuántos años vividos, experiencias almacenadas, viajes y encuentros que han marcado en mi rostro surcos de existencia desde entonces. Apenas iba a cumplir los 14 años cuando estaba abandonando este mundo la bellísima emperatriz Isabel de Portugal. Nadie quería creérselo. Rubia, delgada, etérea como un querubín, parecía incorruptible. Corría el año de 1539, y junto a mi madre a codazos esperábamos la comitiva del populacho, que desde antes del amanecer se agolpaba en las calles adyacentes para asistir a la salida del túmulo. Un temblor de ángeles silenciosos embriagaría, imagino yo, el palacio de Fuensalida cuando doña Leonor, la esposa de Francisco de Borja, duque de Gandía y marqués de Llombay, untó el cadáver de ungüentos y perfumes y lo amortajó con el hábito franciscano. Isabel había pedido que sólo ella, su amiga portuguesa de la infancia y camarera mayor, tocara su cuerpo muerto. De acuerdo con sus últimas voluntades, la emperatriz no fue embalsamada. A las 3 de la tarde, entre miradas de curiosos, dejaba el palacio su féretro ante los ojos atónitos del pueblo de Toledo, mientras el cardenal, el corregidor y el ayuntamiento esperaban su llegada en la plaza del Conde. 32 grandes de España sacaron el ataúd a hombros junto a los mayordomos de la pareja imperial y los duques de Gandía, y se lo entregaron al corregidor. El catafalco de plomo encerrado en caja de madera, que iba cubierto de un paño negro con una cruz de terciopelo morado, fue conducido en procesión hasta este mismo puente de Alcántara. Pasaron frente a Santo Tomé y San Salvador, bajaron por Trinidad y 4 calles. El Tajo impregnaba de húmedo silencio un atardecer de mayo ungido de tristeza. Todos los estamentos, según me describía mi madre señalándolos con el dedo, iban representados en aquel mudo cortejo. Cabildo, cofradías, capellanes mozárabes, curas,
beneficiados, órdenes y conventos. El marcial paso de la guardia del emperador custodiaba el cadáver junto a los pajes del príncipe, que iban con hachas encendidas, con los maceros y las cruces de guía del cardenal y el emperador. Tras los restos iba Valdés, el capellán de la emperatriz, obispo electo de León. Le seguía el príncipe Felipe y a su lado el cardenal Tavera, visiblemente afectados.